Oh, hola, buenas noches con todos y todas. En esta jornada voy a ser el tutor, el docente encargado de impartir la materia de economía circular y cambio climático dentro de la maestría de ingeniería ambiental con mención en economía circular y sostenible. Para mí es un honor poder compartir el conocimiento teórico y la experiencia que he podido adquirir mi, durante mi tiempo de profesión. Me presento, mi nombre es Marcelo Castro, yo soy ingeniero agropecuario, mis estudios de posgrados lo hice, mi maestría en economía agraria y ambiental y actualmente estoy por terminar un doctorado en economía de recursos naturales y desarrollo sostenible. Es importante considerar cuáles son las cómo se va a llevar el curso, ¿no? Entonces, este curso está dividido en 2 semanas. Como ustedes saben, tenemos 2 unidades, 2 semanas, 2 fines de semana en las cuales vamos a trabajar. La unidad uno, que es sobre la cual se va a hacer la exposición del día de hoy. Tenemos la unidad 2, que es la próxima semana y que esta unidad 2 incluye una salida a campo. Sí, se va a hacer un trabajo individual, se va a mandar finalizada esta clase, se va a enviar un trabajo individual que va a ser cargada dentro de la plataforma y también se tiene una prueba parcial. Esta prueba va a ser sobre un punto, el trabajo sobre 2,5 y en la semana 2 la prueba parcial va a ser sobre 1,5 y la presencia y la participación dentro de la salida de campo va a ser de 2 puntos. Entonces, de esa forma estaríamos sumando los 7 puntos y más una prueba acumulativa que será calificada sobre 3 puntos y nos va a dar los 10 puntos sobre los cuales se califica este módulo. Estos son los temas que vamos a tratar en estas dos semanas. La unidad número uno, vamos a hablar en lo que respecta a la introducción al cambio climático, la ecología industrial y la relación con el cambio climático, desafíos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, así como también la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Mientras que en la unidad número 2 vamos a hacer, vamos a revisar y aprender cómo se estiman y cómo se miden los gases de efecto invernadero y esto lo vamos a reforzar con una salida de campo. Esta salida de campo, tengo entendido que ya se hizo el anuncio respectivo, lo vamos a hacer en la ciudad de Riobamba y esta salida de campo tiene como objetivo trabajar sobre la metodología para medir los gases de efecto invernadero en el sector agrícola. También vamos a hablar sobre un tema que considero que es muy relevante y que ahora estamos en la actualidad, se está trabajando mucho, es sobre el tema de finanzas verdes, para lo cual vamos a tener también una presentación de una persona que maneja lo que tiene que ver los bonos de carbono. Es una parte práctica de cómo nosotros podemos buscar esas alternativas de financiamiento para nuestros proyectos. Todo esto con un enfoque de cambio climático. Entonces, el objetivo de la primera unidad, nosotros que la intención, como valga la redundancia, del objetivo es brindar a los estudiantes una comprensión integral de los fundamentos científicos, sociales y económicos del cambio climático, abordando desde su definición, causas, impactos y las acciones necesarias para mitigarlo y adaptarse a sus efectos, con el fin de fomentar una conciencia crítica y proactiva frente a los desafíos climáticos actuales y futuros. Nosotros siempre hemos escuchado, ¿no? Entiendo que en este curso hay perfiles profesionales, entiendo que hay ingenieros ambientales, ingenieros químicos, biotecnólogos, entonces sí es interesante, o sea, es importante que nosotros partamos y entendamos cómo ha ido evolucionando este interés de tratar el tema del cambio climático. En esta lámina podemos observar que ya desde el siglo pasado, ya varios científicos inician las primeras investigaciones sobre el efecto invernadero y sus impactos en el cambio climático.
A partir de 1972, las Naciones Unidas realiza la primera conferencia eh, sobre cambio climático, ¿no? La primera hace sobre, la primera conferencia sobre el medio humano. Luego, en 1979, ya se considera o ya se trabaja en la Conferencia Mundial sobre el Clima. En 1988 se va abordando más temas y se crea el IPCC. Más adelante veremos la importancia que tiene este IPCC dentro del mundo científico y las investigaciones de cambio climático. En 1989 ya se establece el Protocolo de Montreal sobre la capa de ozono. En 1982, esta cumbre de Río de Janeiro ya trata sobre temas de biodiversidad, deforestación y clima. En 1994 ya entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En 1997 ya se realiza la firma del Protocolo de Kioto. En el 2005 ya entra en vigor el Protocolo de Kioto. En 2007 el Plan de Acción de Bali ya se prepara para el segundo periodo de la implementación del Protocolo de Kioto. Vemos que en el 2009 la creación en Cancún del Fondo Verde para el Clima, que es un mecanismo financiero de la comunicación del cambio climático de Naciones Unidas. Y en el 2015 ya comienza, ya se habla del tema de la emisión de gases de efecto invernadero en el tema o con el Acuerdo de París. En el 2018 la definición de implementación del Acuerdo de París. En el 2021 ya se hace un llamado a la reducción en el uso de combustibles fósiles, un compromiso global por el metano. Y en el 2023 se hace ya operativo el Fondo de Pérdidas, Daños y primer balance global del Acuerdo de París, perdón. Y en el 2024, bueno, esto que fue la COP 2024 que recién terminó bueno, eso fue de la biodiversidad, pero este rato se están tratando temas relacionados al hacer emisiones netas para evitar un aumento de temperatura mayor a 2 grados centígrados. Como podemos ver, ya son aproximadamente 50 años que el mundo ya tomó conciencia de este tema del cambio climático. Y ya como podemos ver en el 2000, en esta lámina, es un poco, no se ve adecuado poner tanta teoría en una lámina, pero creo que es importante que nosotros consideremos qué es el cambio climático de acuerdo a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como les decía, las Naciones Unidas de 1972 ya tratan el tema de cambio climático. Y ya de acuerdo al IPCC, el IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático y ellos definen al cambio climático y mencionan que el cambio climático se refiere a cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural del sistema climático o como resultado de actividades humanas. Sí, aquí ya toma relevancia y ya se van viendo el tema de la presencia de los gases de efecto invernadero, los cuales son capaces de absorber parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra y que devuelven nuevamente a la superficie del planeta, calentándolos un poco más. Entonces, estos cambios en las condiciones climáticas de la Tierra, como puede ser la temperatura global promedio, traen consecuencias como el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, tales como las olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas y otros eventos. Es importante tener en cuenta que los cambios en los eventos climáticos individuales contribuirán sustancialmente a los cambios en la variabilidad climática. Entonces, bajo esta definición, estamos nosotros comprobando, ya nosotros aún más aquí en Ecuador estamos viviendo este tema del cambio climático, como podemos ver el tema este de las sequías, de que ya no hay lluvia, de lo que nos está afectando al tema de la generación eléctrica, ya son esos impactos o esos efectos del cambio climático. Entonces, lo que sí quisiera ponerles como ejemplo, ¿no? Es que de alguna forma los científicos
ellos mencionan de que este cambio climático tiene o está relacionado con las actividades que realizamos los humanos. Como podemos ver en este gráfico, en las líneas, en las líneas amarillas, en las líneas amarillas es la irradianza solar. Como podemos ver a lo largo del tiempo, no hay valores atípicos, si se podría decir. Inclusive se podría ver que hay una disminución de la irradianza solar. Pero en cambio, si vemos en el otro extremo, la temperatura a lo largo del tiempo tiene una tendencia creciente, ¿no? Y estamos viendo de que existe un calentamiento de 1 grado centígrado a lo que sería la variación que existe, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos viendo de que el tema que nosotros vivimos ahora, el efecto que nosotros estamos viviendo es por un tema de las actividades humanas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos ya de las causas del cambio climático, siempre nos vamos a referir a la combustión, o sea, al tema de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que estos combustibles contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Y entonces, nosotros, qué es lo que provoca el cambio climático, ¿no? Nosotros tenemos que ver, los científicos hablan, ¿no? De que la generación de energía, como ustedes sabrán, la energía en el mundo, cómo se produce la energía es a través de la combustión o el uso de combustibles fósiles, ¿no? La industria, de igual forma, cómo genera su energía, de dónde proviene la energía, es a través de la combustión del diésel, del petróleo. La tala de bosques, como ustedes saben, los bosques son los pulmones de la naturaleza y nosotros al tratar de promover nuevas industrias, lo que estamos haciendo es talar los bosques y lo que genera que estos pulmones de la naturaleza, se podría decir, los que captan o purifican el aire, son los que se están disminuyendo. El uso del transporte. Igualmente, se está viendo de que la energía, el tema de la combustión, de la gasolina, todo esto conlleva que el transporte también sea uno de los causales de este tema del cambio climático. La producción de alimentos a través de la agricultura, el uso excesivo de fertilizantes sintéticos, todo esto afecta al tema o produce este, este este fenómeno que es el cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero y un consumo excesivo, ¿no? La gente ahora cada vez tenemos hábitos de consumo de desperdiciar lo que desperdiciamos, lo que compramos, ¿no? No le damos la vida útil que nosotros o para los cuales fueron creados estos, estos productos que nosotros consumimos y lo que hacemos es consumir cada día más productos y estos generan, dentro de la cadena, generan eh, residuos, se podría decir, y lo que trae a la contaminación y al cambio climático. Efectos del cambio climático, como podemos ver, depende de las ubicaciones geográficas en las cuales están o se está haciendo el análisis, ¿no? Pero lo que nosotros ya hemos podido resaltar o lo que ya los científicos, bueno, no solo los científicos, también los habitantes, podemos ya darnos cuenta de que existe elevación de temperaturas, como podemos ver en épocas de verano ya las temperaturas sobrepasan los 40 grados centígrados, cosa que hace algunos tiempos, hace unos 40 años, no era muy común. Aumento de las sequías, nuestro país es un ejemplo claro. Ahora ya estamos en una época de invierno donde la sequía ha sido, donde la lluvia ha sido eh, poco frecuente, lo que está provocando este tema de, tiene efectos en el tema de la producción de energía, considerando de que nosotros dependemos mucho de la energía de las hidroeléctricas, ¿no? También tenemos desaparición de especies, ya a estas elevadas temperaturas, las especies ya no están acostumbradas a su hábitat
Entonces lo que hacen es que las especies se vayan extinguiendo. Escasez de alimentos, como sabemos, la agricultura es demandante de agua, entonces el hecho de que no exista agua hace que cada vez pueda haber que la productividad en la parte agrícola vaya disminuyendo, ¿no? Entonces es un problema, es un efecto ya del cambio climático. De igual forma, si nosotros hablamos de temas ya de salud, el tema del cambio climático tiene sus efectos en enfermedades respiratorias, por ejemplo, y sobre todo ahora estamos hablando de que ya se ha considerado que está generando inclusive temas de migración, que la gente está desplazándose a otros lugares donde no tengan temperaturas extremas, ¿no? Que no existan estas temperaturas que sobrepasen los 40 grados centígrados o por el contrario, que sean demasiado frías. Y todo esto, si nosotros lo vemos de una manera agregada, lo que nos conduce a que exista más pobreza, ¿no? Por el acceso a los recursos que la gente necesita para poder generar sus actividades económicas. Entonces, hemos visto hasta ahora cuáles son las causas y cuáles son los efectos del cambio climático dentro del mundo. Aquí, en esta lámina, podemos ver cuáles son los impactos y los riesgos del cambio climático en América Latina. Entonces, los impactos que podemos ver en la agricultura, como les mencionaba, ¿cuáles son los riesgos en la agricultura? Es la disminución de la producción, la calidad de los alimentos, ingresos más bajos y esto da consecuencia o es como consecuencia también por el alza de precios, ¿no? Los factores climáticos que influyen en la agricultura son las temperaturas extremas, o precipitaciones extremas, altas concentraciones de CO2. En los impactos del agua, podemos ver que la disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes del derretimiento de los glaciares e inundaciones en áreas urbanas relacionadas con las precipitaciones extremas. El tema de la biodiversidad, de igual forma, como lo vimos, la modificación del cambio de uso de suelo, desaparición de bosques, de corales y biodiversidad y pérdida de servicios ecosistémicos. En el tema de salud, hay el tema de propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud. En el turismo, la pérdida de infraestructura, el alza al nivel del mar y fenómenos extremos en las zonas costeras, ¿no? Ahora podemos ver que la gente ya tiene recelo de viajar a ciertos lugares por temas de huracanes, tormentas, y todo esto tiene como base o son efectos del cambio climático. Y al hablar de la pobreza, como podemos ver, hay menos ingresos, se disminuyen las oportunidades de las actividades económicas, estamos ya haciendo o sobreexplotando los recursos naturales, lo que genera una disminución del ingreso, principalmente en el sector agrícola, ¿no? Que es uno de los sectores más vulnerables y que depende mucho de la naturaleza. Si queremos, o ya también tratando de ser más específicos, ¿no? Los impactos en la economía, podemos ver como varios autores, desde el 1996, como podemos ver, ellos ya relacionan cómo el cambio climático a través del aumento de la temperatura puede afectar al PIB de la región, ¿no? Entonces podemos ver de que existe, o sea, ya es evidente de que el impacto del cambio climático dentro de la economía de los países es real, ¿no? Y cómo diversos autores o diversos estudios ya van generando evidencia, ¿no? Por ejemplo, en 1996 hablan de que estos impactos al 2050, ¿sí? Podrían tener efectos en la disminución del PIB. En América Latina, se podría decir, en alrededor del 4%, ¿no? Otros autores dicen que puede haber una disminución en el 2%, pero según esta gráfica podríamos ver que estaríamos viendo que en promedio va a haber una disminución en el PIB entre el 2 y el 2,5% como consecuencia de los impactos del cambio climático. Otros autores también eh, realizan
simulaciones, se podría decir, ¿no? Entonces, en este gráfico, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el, el PIB per cápita proyectado en el 2050 va a tener reducciones, ¿sí? Si es que lo comparamos en escenarios con cambio climático y sin cambio climático, en donde la mayoría de países tienen este comportamiento, o sea, la economía de estos países del PIB per cápita va a tener este tema de las reducciones, con diferencia de Chile, ¿no? Que por el tema entendería de que como es un país, se podría decir, eh, que se extiende sobre la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces que tiene, va a tener un poco de, o se puede, o puede resultar beneficiado por este tema del cambio climático. Mientras tanto, otros países, y acá como podemos ver Ecuador, no es la excepción, y también se va a ver afectado dentro de su economía por el tema de las temperaturas, ¿sí? Entonces, lo que dicen los científicos hablan de que temperaturas más altas ayudarán o perjudicarán el crecimiento económico de un país, ¿sí? Entonces, es como que analizan cómo era antes y cómo podría ser después de 50 años el clima, ¿no? Y cómo eso va a afectar a la economía de los países. Entonces, en esta gráfica podemos ver, hay países que van a tener mayor impacto, ¿sí? Podemos ver que aquí Venezuela estaría teniendo un impacto más negativo, ¿no? Acá Ecuador podríamos ver que sigue siendo país sensible, pero estaríamos hablando de que eh, también es un país sensible al tema de cambio climático dentro del aspecto económico. Como les mencionaba, ¿no? Lo que ¿qué les dice, qué nos dicen ya el Banco Mundial dentro de sus estudios, ellos nos manifiestan de que el Ecuador va a sufrir o podría sufrir graves impactos en su economía y desarrollo como producto del cambio del calentamiento global. Se estima que hasta el 2050 se podría reducir el PIB per cápita en un 4%. Entonces, el informe sobre el clima y desarrollo del Banco Mundial analiza algunos de los factores que colocan al país en una posición de desventaja para enfrentar este fenómeno. Hay impactos inevitables ligados a las condiciones geográficas y y a la topografía del país. La región costera es más propensa a las inundaciones, mientras que las zonas montañosas son más frecuente que sean afectadas por deslizamientos de tierra, producto de las intensas lluvias y crecidas de río. ¿Ya? También puede existir, como podemos ver, lo que estamos viviendo, o sea, hacen escenarios de que pueden haber exceso de lluvia o también temas de sequía, ¿ya? Entonces, también los científicos han encontrado que en el Ecuador ya se ha perdido el 40% de los glaciares en los últimos 30 años, ¿no? Y además, dos de las 7 coberturas glaciares con las que cuenta el país están en un riesgo inminente. El Cariguairazo es un ejemplo de ello, al haber perdido el 92% de su casquete glaciar entre 1956 y 2018. Como vemos y hemos analizado la problemática, de una forma general, ¿no? La problemática del cambio climático. Entonces, lo que ahora, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Ahora, lo que el mundo, la sociedad busca es cómo se puede disminuir el, este tema este tema del calentamiento global, ¿sí? Entonces, se han identificado o se han desarrollado investigaciones sobre propuestas de cómo mitigar y cómo adaptarse al cambio climático, ¿ya? Entonces, si tomamos en consideración específicamente lo que te dice la, el, la COP del Acuerdo de París, ellos definen, obviamente, que la mitigación del cambio climático es un conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir la emisión de gases de efecto invernadero o mejorar sus sumideros, ¿ya? Esto por el lado de la mitigación. Y ahora el tema de la adaptación. El Acuerdo de París, en su artículo 7 plantea que hay que aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada.
¿Ya? Entonces, qué entendemos por la adaptación, ¿no? Es un proceso de ajustes al clima real o proyectado y sus efectos en sistemas humanos o naturales, a fin de moderar o evitar los daños o aprovechar los aspectos beneficiosos. Entonces, de manera, siendo muy objetivo, la parte de mitigación está relacionado a cómo se debe o qué actividades debe realizar la sociedad, los seres humanos, para emitir o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la adaptación son todas esas actividades o políticas que hacen los gobiernos con el objetivo de disminuir el efecto del impacto del cambio climático en sus habitantes. Entonces, eso creo que es muy interesante de que nosotros podamos tener claro y poder definir, ¿no? ¿Qué es mitigación y qué es adaptación? Entonces, para nosotros, cualquier estudio que nosotros realicemos, cualquier investigación, propuesta de mejoras relacionados al tema de cambio climático, tenemos que considerar estos dos términos que son muy importantes y que sobre el cual los acuerdos o los compromisos internacionales resaltan, ¿no? De que hay medidas que permiten o facilitan que la sociedad se adapte al cambio climático, mientras hay otras actividades que nos permiten disminuir, se podría decir, este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez contribuyen al cambio climático. Ahora, cuando nosotros hablamos, como les había manifestado, este tema sobre el cual hay que trabajar en el aspecto, en esta línea de la adaptación, tenemos que definir y en esta lámina podemos ver, ¿no? Que si queremos entender qué es una medida de adaptación, tenemos que considerar o tener presente estos tres, estos tres temas, ¿no? Primero, se identifica el grupo o sujeto vulnerable expuesto ante el impacto de un peligro asociado con el cambio climático. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esto de identificar el grupo o sujetos de personas que pueden estar expuestos si le ponemos un ejemplo, ¿no? Podremos hablar en los páramos, cómo la gente es vulnerable, la gente que vive en los páramos es vulnerable a temas de sequía, por ejemplo, ¿no? O sea, de que deje de llover con la frecuencia anterior que tenía hace algunos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en ese sentido? ¿Cómo se podría generar políticas, se podría decir, o cómo el gobierno podría apoyar a este sector? Entonces, lo que nosotros debemos trabajar es buscar esa, esas actividades, como por ejemplo se podría decir de prácticas de agricultura de conservación o el manejo eficiente del agua, que pueden ayudar o reducen la exposición. eh, sí se podría decir que reducen la exposición a que los suelos puedan degradarse, por ejemplo, ¿no? La degradación de los suelos, el tema de falta de agua para la producción agrícola. Entonces, todas estas, se podría decir, estas medidas hacen o permiten que las personas y la sociedad sufra menos el tema del cambio climático. Haya una disminución de los efectos del cambio climático, o sea, que la gente esté preparada para poder desenvolverse con estos temas de cambio climático. Entonces, existen definidos, o sea, de acuerdo a los sectores de recursos naturales, se podría hablar de actividades económicas, que se debe trabajar sobre la agricultura, ¿no? Como les decía, se debe trabajar sobre ser más eficientes en el uso del agua, trabajar en la conservación del suelo, trabajar sobre cadenas de valor para que no exista desperdicio de alimentos. En el agua, de igual forma, que se pueda considerar el uso energético, que se tenga mucha consideración de que el agua es un recurso natural y que puede llegar a faltar si es que no se toman las medidas adecuadas, ¿no?
Entonces, en la pesca, en la acuacultura, también podemos ver que se deben trabajar realizando políticas que te permitan disminuir desperdicios, hacer una explotación op- óptima de los recursos naturales. Y en los bosques, ¿no? Los bosques que son la fuente de carbono, la fuente de vida, donde se maneja toda la biodiversidad, sean preservados, que la sociedad luche por optimizar sus recursos y eviten, por ejemplo, en la parte agrícola, de la ampliación de la frontera agrícola, ¿sí? Y todo esto obviamente relacionado con la gente que vive en esas zonas, en este caso de los bosques, ¿no? Que haya esa participación y ese compromiso ciudadano de apoyar a la conservación de estos recursos naturales. Ahora vamos a ver qué es una medida de mitigación, ¿no? Como les habíamos visto, ya mencionado, la adaptación es cómo las personas, cómo la sociedad se prepara para afrontar estos cambios del efectos del cambio climático. Mientras que ahora, si hablamos de las medidas de mitigación, tenemos que considerar, ¿no? Que cuáles son los costos y beneficios del potencial de reducción de emisiones y costos asociados. También tenemos que considerar que se pueden generar beneficios más allá de la mitigación del cambio climático en ámbito social y ambiental. Y obviamente podemos tener en consideración la potencialidad de que sean replicables y escalables. Por ejemplo, en este caso, yo les voy a manifestar un ejemplo puntual sobre el cual estaba trabajando, ¿no? Y es el tema de los sistemas agroforestales. Yo entiendo de que muchos de ustedes han de haber escuchado de la relevancia que tiene de trabajar con sistemas agroforestales. Entonces, los agroforestales tienen esa particularidad de que es una combinación de la parte agrícola que se caracteriza por ser una fuente emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, mientras que el componente forestal compensa o se podría decir absorbe los gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros trabajamos como política de mitigación que pudiéramos promover los sistemas de producción mediante un sistema de agroforestal, estaríamos reduciendo o contribuyendo a que exista más absorción de gases de efecto invernadero que producción. Entonces ahí estaríamos viendo un ejemplo claro de cómo sería una medida de mitigación. Espero que hasta el momento lo que hemos conversado lo puedan ir ustedes digiriendo, lo puedan ir entendiendo para poder seguir eh, avanzando en este modo. Como les decía, igualmente están definidos los sectores que generan gases de efecto invernadero, donde destaca el sector industrial, le sigue el sector agrícola, el sector de energía y transporte y el sector de desechos. Como pueden ver, hay mucho trabajo que se puede realizar en cada uno de estos sectores con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí nosotros pudiéramos identificar cómo en nuestras actividades diarias o dentro de nuestras empresas donde trabajamos, identificar qué actividades son las que te generan el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y hacer las propuestas respectivas de cómo se podría realizar proyectos de optimización de recursos que eviten el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Hasta aquí hemos hablado ya de los temas, haciendo una breve recapitulación, el concepto del cambio climático, las causas, los efectos y cómo la sociedad, cómo se ha organizado o qué actividades o prácticas se deben considerar para disminuir el impacto del cambio climático. Ahora vamos a hablar de un tema ya es más aplicado, ¿no? De la ecología industrial ya cómo la industria, cómo los sectores que están involucrados en el tema la emisión de concentraciones altas de gases de invernadero, cómo pueden aportar en el sentido
de optimización de recursos. ¿Sí? Entonces, la ecología industrial, ya hay igualmente científicos, investigadores han hecho su trabajo de ir buscando conceptos que te permitan definir este tema de ecología industrial. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál es la definición de la ecología industrial? Es el conjunto de compañías generadoras de productos y servicios que intentan mejorar el funcionamiento ambiental y económico a través de la colaboración en la gestión medioambiental y utilización de recursos como agua, y energía. La mejora del funcionamiento ambiental y económico incluye el diseño y rediseño de las infraestructuras y edificios del parque, prevención de la contaminación y eficiencia energética. Esto lo manifiesta Lowe et al. En 1996. Ya en el año 2005 se habla que la comunidad industrial en la que los vecinos, industrias manufactureras y compañías de servicios comparten un sentimiento de pertenencia a una comunidad y unos recursos básicos, información, materiales, infraestructuras de prevención de la contaminación, para maximizar los beneficios económicos y sociales mientras se reducen sus impactos ambientales. Alcanzar estos objetivos exige el diseño y la utilización de tecnologías eficientes en el uso de recursos, energía y reciclado de residuos. También implica la creación de una identidad cultural, un diseño ambiental de los edificios y la construcción de redes industriales simbióticas. Eh, para, esto puede ser estos conceptos no tan claros, ¿no? Pero lo que se busca con la ecología industrial, partiendo del concepto de ecología, es de que se puedan, lo que se pretende es que debería haber un funcionamiento como los ecosistemas, ¿no? En donde cada actor dentro de los procesos productivos puedan aprovechar los insumos que genera cada uno de los eslabones de la cadena de producción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca con la ecología industrial. Es como que se quisiera que funcione como la naturaleza, ¿no? En donde las hojas, los árboles botan sus hojas, esas hojas son aprovechadas por el suelo, los minerales del suelo son aprovechados por las plantas y las plantas sirven de alimento para las personas. Es un ciclo que eso es lo que se busca eso es lo que se pretende de que se debería o se debería trabajar en el tema de la industria, ¿no? Que se pueda aprovechar, cada empresa puede ir aprovechando los residuos que genera cada uno de los procesos y se pueda optimizar y maximizar los recursos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo pueden las empresas producir sin afectar al medio ambiente? Aquí ya se habla de pensar en el metabolismo industrial para dar valor a los desechos, convirtiéndolos en materia prima para otras empresas o sector. Desmaterializar los productos y actividades industriales innecesarias. Crear o rediseñar procesos productivos y minimizar las emisiones sobre el principio de residuo cero. Implementar tecnologías que busquen la eficiencia energética y la ecoeficiencia. Utilizar la biomimesis, el ecodiseño y la ecoinnovación en el desarrollo de productos y procesos productivos. Implementar el uso de etiquetas de compromiso ambiental o sellos verdes y el consumo responsable para sus productos y procesos. Analizar y planificar el ciclo de vida de sus productos y procesos. Utilizar herramientas para el seguimiento de sus productos desde su materia prima hasta su desintegración. Tener comunicación continua con la comunidad, clientes y entes sectoriales en temas de sostenibilidad y promover políticas medioambientales orientadas al producto y a los procesos industriales. Si bien, miren, aquí ya nosotros dentro de la ecología, al nosotros hablar de que se necesita optimizar los recursos y que este tema de los residuos cero sea una de las claves de esta ecología industrial, nace este tema, este sistema o modelo de producción de la economía circular. Entonces, como les decía, ¿no? Ya la economía circular, ya se podría decir, ya existen estudios, ¿no?
Ya como aquí se puede observar en este cuadro que existen diferentes escuelas de pensamiento sobre la economía circular, donde en 1970 ya se habla de un diseño regenerativo. Aquí se toma en consideración que el concepto del diseño regenerativo, valga, estoy repitiendo, donde tienen lugar procesos que restauran, renuevan o revitalizan sus propias fuentes de energía y materiales sin generar residuos durante el proceso. Después, en Hawaii, la economía del rendimiento, también conocida como la economía en bucles, apuesta por un menor consumo de recursos vírgenes y la creación de un empleo para la reutilización. La permacultura, ya a finales del año de 1970, ya se habla de la diversidad, de la estabilidad y resistencia de los ecosistemas naturales para producir sin explotar recursos ni degradar el medio, siendo por lo tanto sistemas productivos sostenibles a largo plazo. Y la ecología industrial, como les había manifestado, es el análisis de los flujos de materiales y energía a través de los sistemas industriales, creando circuitos cerrados donde los residuos se conviertan en una materia prima para otros procesos, eliminando la noción o su producto no aprovechable. Como podemos ver, ya existe todo esto de la ecología industrial se concatena con la economía circular y como podemos ver, tiene un efecto o una relación directa con el cambio climático, ¿no? Entonces, ahora si nosotros escuchamos mucho de que la economía circular, de cómo las empresas deben trabajar sobre esta economía circular, y aquí les voy a presentar los beneficios que te generan al aplicar economía circular. Entonces, primeramente, como les había manifestado, es la reducción de costos, ¿no? La economía circular permite que las empresas reducir sus costos a través de la reutilización y reciclaje de materiales, en lugar de depender exclusivamente de la extracción de nuevos recursos. Esto de la reducción de costos hay que analizarlo con pinzas, ¿no? Porque el hecho de que las empresas al principio necesiten replantear sus procesos, de alguna forma les va a generar una mayor inversión, ¿no? Entonces, esto de la reducción de costos se le podría decir que es un efecto a mediano y largo plazo. Ya cuando las empresas logren implementar sus procesos de reutilización, es cuando ya se podría ver el efecto en la reducción de costos. Mientras tanto, al inicio sería como cometer un error en el hablar de que puede haber un efecto inmediato en el tema de la reducción de costos. El tema de la mejora de eficiencia. Ahora nosotros hemos visto de que las empresas igual ante este tema de las sequías y la falta de energía eléctrica están buscando de cómo ser más eficientes y cómo ellos, las empresas, producir su propia energía. Lo pueden producir a través de sus residuos, ¿sí? Pueden utilizar energía solar. Entonces, hay formas sobre las cuales se debe o se podría manejar el tema de la eficiencia. También estamos hablando de que el tema es del aumento de la competitividad, como les había manifestado, el tema de que las personas o los consumidores están dándose cuenta de esta vulnerabilidad que existe en la naturaleza y responden un poco más o están dispuestos, se podría decir, valoran más el hecho de consumir productos que vengan de empresas que tengan un plan sostenible, ¿no? De igual forma, la creación de empleo te permite, esto de la economía circular te permite generar mayor fuentes de empleo a través del reciclaje y la reparación, ya que se requiere una mayor intervención humana que este famoso modelo de producción lineal que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La conservación de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, el hecho de que optimicemos o produzcamos menos residuos, se podría decir, lo que hace es que no busquemos ir a seguir ampliándonos, por ejemplo, al tema de consumir más madera, ¿no? Sino simplemente podríamos utilizar o buscar o dar valores agregados a los desechos que te genera el proceso de la producción de madera. Como les habíamos manifestado, aquí está la reducción de residuos, la mejora de la salud pública, porque en el tema si las empresas trabajan en mejorar sus procesos, van a disminuir la contaminación ambiental y la exposición a sustancias
tóxica. De igual forma, el desarrollo de nuevos negocios, porque podemos hablar de que se puedan, las empresas mismas puedan trabajar en buscar darle valor agregado a los residuos o a materiales que que ellos ya consideran como un desecho, ¿no? También se puede trabajar o los beneficios en innovación, ¿sí? Y temas de mitigación al cambio climático, específicamente las empresas que aplican economía circular ayudan a reducir la huella de carbono a través de la mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo, como les decía, ¿no? ¿A dónde? Este es un ejemplo, un ejemplo en este cuadro podemos ver un ejemplo de la ecología industrial. O sea, cuál sería el escenario o cómo las industrias deberían estar eh, diseñadas con el objetivo de trabajar en sus proveedores, en su abastecimiento de materias primas, en el desarrollo de productos, en el tema de transporte. Entonces podemos ver que aquí existen diferentes formas de trabajar en este famoso diseño verde, ¿no? En donde los recursos naturales vienen a ser en su mayoría la materia prima, donde entra a un proceso productivo, se generan residuos y la idea es que cada empresa pueda ir aprovechando los residuos de las otras empresas, se podría decir, para que puedan ir optimizando sus, su ciclo productivo y a largo plazo o a mediano plazo ir reduciendo costos también. Como les decía, aquí podemos ver en este gráfico, ¿no? El modelo lineal, que es este modelo económico sobre el cual hemos venido trabajando, que consiste en extraer recursos naturales, materias primas, producir, consumir y desechar. Entonces, esto es lo que ha llevado, se podría decir, o una causa que ha llevado a que este tema del cambio climático se siga acelerando. ¿Sí? Entonces, la propuesta que ahora se tiene es este modelo circular, ¿no? Este modelo circular donde trabajamos de la materia prima en diseñar, producir, consumir para reutilizar y reciclar. Entonces, aquí podemos ver o ser tener más claro cuál vendría a ser la diferencia o cuál es el valor agregado del modelo lineal y el modelo circular. Obviamente, vemos que acá los desechos, que es lo que vemos comúnmente, ¿no? Ahora que vemos la contaminación del mar, cuántos plásticos se desechan, ¿no? Y cómo eso contamina al mar, hace que las especies se puedan extinguirse, ¿no? Pero ahora con este modo del modelo circular es lo que se pretende, con lo que se pretende ayudar a combatir el tema del cambio climático. Entonces, en este diagrama, si somos un poco más eh, capciosos, podemos darnos cuenta cómo funciona la economía circular, ¿no? Estamos viendo desde los consumidores, ¿sí? Tenemos en consideración cuál viene a ser el proceso productivo, desde la extracción de los recursos renovables, ¿sí? Podemos ver que la idea es que todos estos recursos, todos estos residuos que se vayan generando dentro de los procesos productivos se vayan reutilizando, obtenemos más beneficios de esos recursos, ¿no? Y ejercemos menos presión sobre los recursos naturales. Entonces, la idea, como podemos ver acá, el objetivo de todo esto es minimizar las fugas del sistema y externalidades negativas. Entonces, todo lo que las empresas van produciendo, un sector vaya produciendo, la otra empresa debe ir utilizando o viendo cómo podría utilizar para su beneficio, ¿no? Y ser más óptimo en sus procesos productivos. Ahora, cuando ya vemos aquí en Ecuador, como hemos estado viendo, cómo se ha ido desenvolviendo este tema de la economía circular. Este tema de la economía circular, se podría decir, toma fortaleza en el 2008, cuando en la Constitución de la República existe el reconocimiento de la conservación de la naturaleza, ¿no? Se habla de que los derechos de la naturaleza.
Luego, en el 2015, el Acuerdo de París, Ecuador firma este Acuerdo de París, en donde donde se habla o se pone de manifiesto la relevancia de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya en el 2019 se habla ya de la economía circular en Ecuador a través de un pacto nacional, ¿no? Luego, en el 2020, ya se publica la primera fase del libro blanco de economía circular. En el 2021 se establece o se aprueba la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, libro blanco de economía circular. En el 2022 ya se sigue trabajando junto con el Ministerio de Ambiente, se sigue trabajando en cómo la Unión Europea, cómo la cooperación internacional apoya o puede apoyar al Ecuador en temas de economía circular. Todo esto también conlleva a que el Ecuador ya pueda ir cumpliendo sus compromisos internacionales a través de las NDC y las normativas del reglamento de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Y en el 2024 se establece o se toma en consideración un acuerdo interministerial sobre la certificación de punto verde para la economía circular. Pues como podemos ver, esto ha sido la evolución de la economía circular en el Ecuador. Esta es la fuente, como fuente, el Ministerio de Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca el año 2024. Entonces, ¿qué te dicen aquí, no? Que cuáles son los sectores económicos claves para en el mercado regulatorio de la economía circular. Entonces, hablamos de que la manufactura, ¿qué es lo que necesita? Dice que necesita normas y mecanismos de transición hacia la economía circular inclusiva. Ya en la agricultura, entonces se debe trabajar en temas de transformación, buscar sinergias y modelos de negocios circulares. En la construcción, ¿sí? También se tiene que establecer normativas específicas para que este sector pueda aportar o ayudar a incentivar a que este sector también contribuya a la economía circular, el comercio y el sector de minas y petróleo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, en todos estos sectores se pretende que se puedan generar marcos regulatorios para que puedan o estos sectores puedan implementar el tema de la economía circular. Y si es que para revisar unas estadísticas, podemos ver, ¿no? Que ya en el Ecuador la certificación 14001, que trata del cuidado del medio ambiente, podemos ver, ¿no? De que a nivel nacional, yo creo personalmente que es un número muy bajo de empresas que tienen esta certificación. En el 2019 hubieron 316 empresas con certificación 14001, en donde el sector que sobresale es la industria manufacturera, le sigue el comercio al por mayor y menor, explotación y minas y canteras, que creería que debe ser uno de los sectores que debe trabajar con el número de empresas, deberían ser mayor por el tema del impacto o el efecto que pueden hacer en el medio ambiente. Entonces, toda esta gráfica o estas estadísticas nos hacen dar cuenta de que en el Ecuador todavía hay mucho por hacer en el tema de certificaciones, ¿no? En tema de certificaciones de cuidado del medio ambiente. Entonces, este gráfico, bueno, tiene como fuente el INEC del año 2022. Ya para ser también muy objetivos, ¿no? Podemos ver cuáles son los ejemplos de economía circular. Grandes empresas aquí en el Ecuador, como la corporación Favorita a través del proyecto Gira, ellos trabajan en estos procesos de economía circular. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo la corporación Favorita, no? Ellos tienen la iniciativa de reciclaje dedicada a la gestión integral de residuos y la creación de valor en las cadenas productivas y la sociedad y el medio ambiente desde el año 2019.
Este proyecto brinda soluciones ambientales para el manejo eficiente y aprovechamiento de los recursos de una forma innovadora y con enfoque circular, utilizando estrategias de reducción, reutilización y reciclaje para cambiar la cultura y hábitos tradicionales de manejo de residuos con impacto social y ambiental. Sus ejes de acción se enmarcan en la cultura, educación, manejo de residuos, investigación, desarrollo e innovación. Holcim Ecuador, ellos trabajan mediante una iniciativa que nace como solución para la gestión de desechos. Se encarga de la recolección, transporte, manejo y tratamiento y coprocesamiento de residuos para transformarlos en energía sustentable usada posteriormente en la producción de cemento. De esta manera, Holcim busca reducir los desechos que van a los rellenos sanitarios de municipios como Cuenca, Cañar y Guayaquil, ayudando al medio ambiente en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Nestlé, de igual forma, trabajan en una iniciativa para impulsar el reciclaje en el mundo, trabajando con recicladores que les permiten recuperar todo plástico enviado hacia el mercado de producción. ¿Ya? Entonces ellos tienen la iniciativa, como ellos lo han denominado, es la iniciativa RE, que está relacionada al tema de reciclaje. También otra iniciativa es esta de Arca Continental, donde tiene es un programa de reciclaje inclusivo que apoya la creación de comunidades sostenibles con el objeto de impartir una cultura de reciclaje inclusivo y potenciar la recuperación del material PET en el país. Como podemos ver, ¿no? Son iniciativas que cada empresa está considerando dentro de su organización para poder contribuir al, al, a reducir el efecto se podría decir de alguna forma, reducir o tratar de disminuir el efecto del, los impactos del cambio climático. Como podemos ver, ya en tema se podría decir en la política medioambiental, siempre es necesario que tengamos en consideración, ¿no? Cómo la economía circular puede aportar a los objetivos de desarrollo sostenible que están dentro de la Agenda 2030. Entonces, lo que se ha visto, lo que las la evidencia existe es que la economía circular puede contribuir a la consecución del objetivo número 12, que percibe garantizar modalidades sostenibles de consumo y producción. También en el tema del objetivo 8, donde se habla del trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo 9, donde se tiene en consideración la industria, innovación e infraestructura. O el 11, y el 11 en tema de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, como podemos ver, aquí está un ejemplo de cómo la economía circular aporta al tema de los indicadores ODS que están dentro de la Agenda 2030. ¿Sí? Ahora, para recapitular, hemos visto el concepto del cambio climático, las causas, los efectos del cambio climático, cómo la economía circular se relaciona al cambio climático y ahora vamos a analizar o vamos a revisar en la Estrategia Nacional de Cambio Climático aquí en el Ecuador. ¿Sí? Es importante manifestar que el documento sobre el cual se detalla todo este tema de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se lo hizo en el año 2012 con un objetivo o un tiempo de que sea ejecutado hasta el 2025. Entonces aquí en el Ecuador, a través de las dependencias encargadas de generar la política relacionada al medio ambiente, generan o elaboraron una estrategia nacional de cambio climático, ¿no? Todo esto vinculado a compromisos internacionales, en donde los instrumentos vinculantes en estos compromisos internacionales son los inventarios de gases de efecto invernadero, el tema de las NDCs y el tema del MRV. Y los reportes vinculantes que se relacionan a estos compromisos nacionales vienen a ser las comunicaciones nacionales y las comunicaciones de las NDCs. ¿Sí? Pues todos estos son procesos o formas de cómo los compromisos internacionales se deben ir siendo seguimiento.
¿sí? Entonces, cómo los países, de acuerdo a sus compromisos que van adquiriendo, deben ir presentando informes, reportes de cómo ellos están trabajando en el tema de, de cambio climático. Siempre, siempre que se habla de cambio climático y siempre que se topa el tema de políticas ambientales, entiendo, todos hemos escuchado de qué son las NDCs, ¿no? Entonces, las NDCs son las contribuciones determinadas a nivel nacional y son compromisos voluntarios asumidos por cada país para poder alcanzar dos objetivos del Acuerdo de París. El primero es limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, esforzándose por restringirlo a 1,5 grados centígrados. Y el otro objetivo es fortalecer capacidades de adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático. Como podemos ver, aquí estaríamos considerando que hay el tema de mitigación y adaptación. Desde el 2015, 184 países presentaron sus NDCs a la Comunicación de Cambio Climático de las Naciones Unidas y tienen la obligación de actualizar sus metas y compromisos cada 5 años, a partir del 2020. Desde el 2020, los países tienen el compromiso de generar reportes sobre cómo ellos con sus políticas están interviniendo o están ayudando a que los países puedan cumplir estos compromisos de combatir este tema del cambio climático. Cada país fijó metas incondicionales y condicionales de mitigación para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la priorización de sectores. Varios países también presentaron líneas de acción para adaptación al cambio climático. ¿Por qué son importantes estas NDCs? Son importantes porque permiten definir el camino que el país debe seguir para aportar en la reducción global de emisiones y en la adaptación al cambio climático. La priorización de sectores y de acciones climáticas que a su vez permitirán establecer necesidades de financiamiento. Y también porque permiten medir el nivel de avance individual y global para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y combatir el cambio climático. Entonces, como les decía, este tema ya dentro de la política ambiental, este tema de las necesidades, de las contribuciones determinadas a nivel nacional son importantes y creo que son un indicador relevante que te puede dar pauta de cómo los países están trabajando en temas de cambio climático. Y en este gráfico, miren, este gráfico me pareció muy interesante, ¿no? Porque podemos ver, ¿no? De cómo los países tienen o en qué sectores los países se propusieron trabajar o dieron prioridad para trabajar en el tema de mitigación, en lo que tiene que ver en mitigación, ¿no? Entonces podemos ver que en energía todos los países de Latinoamérica se propusieron metas para contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero. La lectura de este gráfico es que este valor en rojo, que es el 18%, representa las metas incondicionales, ¿sí? Las metas en las cuales los países se comprometieron a reducir, a reducir o es el porcentaje de gases de efecto invernadero que los países se comprometieron a reducir, mientras que el valor que está en color negro, que en este caso, por ejemplo, en Argentina es 37%, está sujeto a que se den ciertas condiciones. Este es el tema de las metas condicionadas, ¿no? O sea, yo obligatoriamente como país tengo que reducir mis emisiones en un 18%, pero si existen condiciones adecuadas, financiamiento, uno de ellos, uno creo que es de los más importantes, yo podría reducir mis emisiones hasta en un 37%. Esto es como meta en el 2030 para el caso de Argentina. Si podemos ver para Ecuador, Ecuador se comprometió hasta el 2025 disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 9% y dadas condiciones específicas podría disminuir hasta un 20,9%. ¿Sí? Entonces podemos ver que ciertos países
bueno, Costa Rica, podríamos ver que ellos se plantean una meta súper alta, ¿no? El 44%. Chile de igual forma, el 30%. Y como podemos ver aquí, Ecuador sería el país con un menor porcentaje de compromiso en cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero, pero entendería de que Ecuador es el único que tiene hasta el 2025 y los otros tienen hasta el 2030. Sí, pero aquí en Ecuador podemos ver que los recursos o los sectores comprometidos es el sector de la energía, el agropecuario, forestal, la industria y el tema de residuos. Entonces, creo que este gráfico te da una pauta de cómo los países están involucrados en el trabajo, ya desde una política ambiental, de disminuir o aplicar medidas de mitigación al cambio climático. Como les decía, ¿no? Ya la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de igual forma, cómo comienza a tomar forma todo este tema de cambio climático es a través de la Constitución del 2008. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo ya se va proponiendo indicadores o metas de disminución de gases de efecto invernadero, ya hasta llegar hasta el, hasta el 2019, donde ya se trabaja, donde documentos de las NDC, ¿no? Donde Ecuador en el 2019 ya publicó su primera NDC, donde se establecen metas condicionadas e incondicionadas para cada sector en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Hemos hablado de un tema de los cambios, del cambio climático, de cierto tema de las políticas, pero en este mapa, o sea, en este mapa que lo pude obtener de una revista económica del Banco Central, es para aterrizar la idea de cuán vulnerable es el Ecuador o cuán vulnerable ha sido el Ecuador en temas de vulnerabilidad climática, ¿no? Entonces, este cuadro, ¿qué es lo que te dice, no? Que los colores más fuertes, los colores de este color más intenso son los cantones, se podría decir que tienen mayor vulnerabilidad climática o donde se presentaron se podría decir, mayores impactos o mayores variabilidades climáticas. Entonces podemos ver de que existe en tanto en la sierra, en la costa, en el oriente, existen esos cantones, esas provincias donde han tenido altos índices de vulnerabilidad climática, mientras que el color blanco es donde no se han presentado efectos o fenómenos de cambio climático, ¿no? Pues esto se podría decir que es una revisión histórica del 2010 al 2023. ¿Sí? No estamos hablando de que no, de aquí en adelante no puedan ser vulnerables, sino que esto es como una recopilación histórica y cuál sería el nivel de vulnerabilidad de los cantones a nivel nacional. Esto es como esto es algo para aclarar e irnos en el tema específico del tema de cambio climático y la vulnerabilidad que tienen los cantones aquí a nivel nacional. Entonces, este tema ya de la Estrategia Nacional de Cambio Climático tiene tres líneas de estrategia: el Plan de Creación y Fortalecimiento de Condiciones, el Plan Nacional de Mitigación y el Plan Nacional de Adaptación. Y estas líneas estratégicas, como les mencionaba, forma parte de la política ambiental y está plasmada dentro de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entonces, aquí en el Ecuador, como les decía, el tema sobre el cual se trabajó o esta Estrategia Nacional de Cambio Climático se enfocó en la mitigación al cambio climático, cuyo objetivo general es crear condiciones favorables para la adopción de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros de carbono en los sectores de estrategia. Aquí están los objetivos específicos sobre los cuales se trabajó el tema de mitigación del cambio climático. En cuanto a la adaptación del cambio climático, el objetivo general fue crear y fortalecer la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para afrontar los impactos del cambio climático. Me gustaría que puedan leer cuáles fueron los objetivos
estos objetivos específicos y es importante mencionarlos, ¿no? De que en el Ecuador ya existe el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático que se lo elaboró con una temporalidad del 2023 al 2027, en donde se definieron los sectores de adaptación, el tema del patrimonio natural, patrimonio hídrico, salud, asentamientos humanos, productivos y estratégicos y soberanía alimentaria. Entonces aquí podemos ver cómo, cómo está resumido este tema del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático, ¿no? Entonces, esto yo les voy a poner en su plataforma. Si les interesa saber un poco más sobre el tema del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático, para que ustedes lo puedan leer por cada uno de los sectores de adaptación. Ahora, cuando hablamos ya en el tema de mitigación de cambio climático, este plan nacional se lo lanzó este año y se trabajó sobre pilares como la educación ambiental, la investigación y transferencia de tecnología, economía circular, flujos financieros y gobernanza climática. ¿Ya? Entonces, aquí no quisiera ponerme a leer, pero sí es importante de que ustedes puedan revisar esta diapositiva y entender cuáles han sido los compromisos dentro de cada línea de acción, cuáles han sido los compromisos que el Ecuador se ha propuesto o trabajar en la disminución de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí tenemos la línea de acción de energía, los cambios en la agricultura, las líneas de acción en el uso de suelo, qué hacer con los residuos y el tema de procesos industriales. ¿Sí? Este plan NIC, ¿sí? Que es el Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático, se lo hizo, como les mencionaba, se presentó en el 2024 y se pretende que su horizonte de cumplimiento sea hasta el 2070. ¿Sí? Con esto estamos finalizando esta clase. Espero que los conocimientos, eh, lo que les he podido comentar en esta clase, ustedes lo puedan ir confortando, ¿no? O reforzando, leyendo todas las diapositivas, ¿sí? Como saben, el tiempo está un poquito, el tema de la energía nos está afectando. Entonces, esta presentación los voy a, los voy a cargar en la plataforma para que ustedes los puedan ir leyendo. Igualmente voy a cargar videos, bibliografías, si ustedes quieren ahondar más en el tema de este tema de cambio climático, ¿sí? Y también voy a poner una tarea sobre la temática que hemos tratado en esta clase. Espero que esta tarea lo puedan llenar o completar hasta el día miércoles. Ya voy a conversar con el ingeniero Peñafiel para poder coordinar la hora hasta qué hora pueden entregar esta tarea. Y también les comento de que voy a cargar un cuestionario, una manera de prueba parcial, para evaluar el conocimiento que ustedes adquirieron sobre esta clase. Y por mi parte, les agradezco por su atención. Nos vemos el día lunes y martes en las tutorías para para poderles aclarar algún tema que a ustedes les interese o alguna duda que tengan sobre esta clase. Les agradezco por su tiempo y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.